Quien no haya venido, pues se ponga al corriente. ¿Ok? Bueno, vamos a ver otras 3 expresiones que se pueden generar a partir de una implicación. Una implicación cualquiera es P implica Q. Así de simple, ¿no? Y hay 3 otras expresiones que podemos hacer. La primera se llama la contrapositiva. ¿Ok? La contrapositiva es la parte que era la consecuencia, la niego. Y la que era el antecedente, lo niego. Esa es una forma de generar la contrapositiva de esta. ¿Se cambian de lugar? Exactamente, pero se niegan. Ok, o sea, se hacen ambas cosas. Ujú. Y esta expresión sí es lógicamente equivalente a la primera. O sea, ¿se acuerdan que teníamos por ahí los duales? Que eran como otra forma de generar cosas de las mismas sentencias lógicas. Bueno, Sí, pues que se esta, cambian los falsos por positivos, ¿no? O los algo así. porporis y Ah, ¿cómo le llaman? Y las contradicciones con tautologías, ¿se acuerdan? sí. Esa era otra. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es hacer otra expresión de la implicación. Y la primera que vamos a ver, que es la contrapositiva, sí es equivalente lógica. Las demás no, es la única. ¿Ok? Y lo que hacemos es, el antecedente lo negamos, lo ponemos al principio. Perdón, la consecuencia la negamos y lo ponemos como antecedente. Y el antecedente lo negamos y lo ponemos como consecuencia. ¿Ok? Y haríamos la analogía. ¿Ok? Acuérdense del carro y las calificaciones. Entonces decía, si tienes buenas calificaciones, te compro carro. Y esta sería, si no te compré carro, entonces no tuviste buenas calificaciones. ¿Ok? Entonces, la tabla de verdad de las dos sí es igual. Es otra forma de decir lo mismo, véanlo así. Y la otra forma, expresión que podemos hacer es Q implica P. ¿Ok? Pero eso es otra cosa. ¿Qué diríamos en la analogía de las calificaciones y los carros? ¿Qué dirían en esta recíproca? Si te compro carro, entonces tienes buenas calificaciones. ¿Es lo mismo que lo primero que habíamos dicho? Sí. Porque primero ya se cumplió el antecedente y que la consecuencia también será positiva. Ok, pero vamos a si es lo mismo. Fíjate, en la primera, la mamá les dice, si tienes buenas calificaciones, te compro carro. ¿Ok? Pero ¿se acuerdan que en la tabla de verdad, qué sucede cuando no se dé el antecedente? Se puede o no dar la consecuencia y es válido, ¿se acuerdan? ¿Sí se Sí. acuerdan de ese detalle? Bueno, Cuando no es entonces, válido, cuando no es cuando no, válido es cuando dice sí, solo sí, ¿verdad? exactamente. Y cuando no es válido es cuando sí se da el antecedente y no se da la consecuencia. Es decir, que tuviste las buenas calificaciones y no te compraron carro. Eso es lo que no es válido. ¿Ok? Pero si tú tuviste buenas calificaciones, te tuvieron que comprar carro y si no las tuviste, ellos pueden o no comprarte carro y es válido. ¿Ok? Entonces, en la recíproca, la expresión recíproca lo que nos dice es, si te compraron carro, entonces tuviste buenas calificaciones. Y no es cierto, porque pudiste tener carro si no te portaste bien y también era válido. ¿Ok? Entonces, esta es otra forma, otra expresión, pero no significa lo mismo. Y es eso, es pensar que si se dio el antecedente, en la consecuencia, se dio el antecedente y no es cierto. Pudo ser que no se diera y también te lo hubieran hecho válido. ¿Ok? Voy a regresar si quieren a la tabla de verdad para que recordemos esto. Ahorita lo comparto para que no se mareen con
regresada. A ver, les comparto. Aquí estamos ante dos expresiones, dos sentencias, y aquí está su implicación. ¿Ok? Entonces, la única que era inválida era esta. Se dio el antecedente y no se dio la consecuencia. Es decir, no cumplimos con lo que dijimos, ¿no? Y aquí, ¿qué sucede cuando se dio la consecuencia? ¿Dónde está? Aquí, ¿verdad? Se dio la consecuencia. ¿Y qué pasó con el antecedente? Se pudo o no haber dado y era válido. Entonces, no podemos decir que porque se dio la consecuencia, se dio el antecedente. ¿Sí están de acuerdo, chicos? Entonces, aquí lo que tenemos es otra expresión, diferente. ¿Ok? Esta es otra forma de dar una implicación con los argumentos originales, pero que no significa lo mismo que la original, que esta. ¿Ok? Y la inversa, ¿cuál es la inversa? Es la contrapositiva de la recíproca. ¿Cómo hacemos una contrapositiva de esta? Decimos no Q de este lado y no P del otro. ¿Sí recuerdan esta primera expresión? Entonces, entre estas dos sí hay equivalencia lógica y entre esta y la original también, pero no todas son lo mismo. Hay dos grupos de expresiones diferentes. ¿Sale? Entonces tenemos dos expresiones. P implica Q es lo mismo que no Q implica no P. Y Q implica P es no P implica no Q. Estas dos sí son equivalentes entre sí, cada una de ellas. ¿Ok? El primer ejemplo que tenemos aquí es el siguiente. Aquí está. Yo tengo esta expresión. P o Q implica R y T. Algo importante aquí es lo siguiente. Las expresiones que estamos viendo, contrapositiva, recíproca e inversa, siempre deben seguir siendo implicaciones. ¿Ok? Entonces, ya cuando estamos trabajando con esto, no podemos llegar a un OR y ahí dejarlo. ¿Ok? Siempre tenemos que dejar en una implicación esta expresión. ¿Ok? Entonces, la primera es esto. Este sería mi P compuesta y este sería mi Q compuesta. ¿Están de acuerdo? Entonces, la contrapositiva yo pongo esto de este lado y lo niego. ¿Ok? Y esto lo pongo de este lado y lo niego. Y la expresión de todo esto es no R o no T. ¿Están de acuerdo que usando la Morgan es esto? Aquí. Sí. Y de este lado, igualmente, la ley de Morgan dice que no P y no Q. Y esta implicación ahí se deja. Tiene que ser una implicación la expresión final de esta contrapositiva. ¿Ok? La recíproca, simplemente cambio de lugar. Este pasa acá y este pasa acá. ¿Ok? Y la inversa, hago la contrapositiva. Es decir, acá lo pongo negado y acá lo pongo negado. Simplifico y esto es la última expresión. Y lo que nos dice es que esta original y esta que tengo aquí sí tienen la misma tabla de verdad. Y esta también, entre sí, separados. ¿Alguna duda de estas expresiones, cómo las estamos generando? No, maestra. ¿No? ¿Todo bien? Ok, entonces la siguiente. Aquí tengo esta expresión. ¿Cuál sería su contrapositiva? Esto lo pongo aquí y lo niego. Esto lo pongo acá y lo niego. Este ya no tengo nada que hacer, ¿no? Pero aquí sí, digo no P
y este I pasa por O, no Q, y este I pasa por O y no R. ¿Ok? ¿Cuál sería la recíproca? Ah, pues nada más intercambio. Q implica todo esto. Y su inversa, sobre esta generamos su contrapositiva. Entonces, de aquí la pongo acá, la niego. Este lo pongo acá, lo niego. Aquí aplico Morgan y digo no P, O, no Q, O, no R. Implica no Q. Ya tengo mis 4 expresiones, incluyendo la original. ¿Todo bien en esto? Sí, maestra. Sí, ok. Entonces aquí nada más es como que jugar en dónde vamos a colocar las cosas y qué tenemos que hacerle a cada una, ¿ok? En la contrapositiva, acuérdense, se niegan. En la recíproca solamente se intercambian. Y en la inversa, pues generamos la contrapositiva de la recíproca, ¿ok? Esta yo creo que fue un ejemplo que se quiso ver después de eso que ya habíamos visto. ¿Alguna duda de cómo serían esas simplificaciones? Esas, digamos que es como si fuera del tema anterior. Se me hace que aquí en su momento hubo alguna duda. Por ejemplo, aquí, ¿qué están viendo? Aquí tenemos un P y un P. Hay un O y un I, esto se absorbe, ¿están de acuerdo? Este queda como P. Bueno, aquí nada más lo que hicimos fue intercambiar para que se viera que estaba el P, aquí, esta parte queda como P, y aquí hay un OP, POP, P. Aquí lo que se trata es de que encontremos del lado izquierdo la misma expresión del lado derecho, para ver si es cierto que se da esta igualdad. Digamos que esa es como la igualdad en la lógica, ¿no? Ok. Vamos a ver un siguiente subtema que son los cuantificadores. ¿Qué es un cuantificador? Un cuantificador es cuando yo tengo una expresión, pero que requiere un parámetro para saber si es verdad o es falso. Un ejemplo, yo puedo decir, el alumno X ha entregado todas las tareas. ¿Ok? Cuando yo digo que X es igual a Juan Pérez, yo puedo saber si esa expresión es verdadera o es falsa. ¿Ok? Mientras yo lo diga como el alumno X entregó todas las tareas, no puedo saber si es verdad o es falso. ¿Ok? ¿Están de acuerdo en ese tipo de expresiones? Que es como un parámetro que requiere para saber entonces si estamos ante una expresión verdadera o falsa. Sí. ¿Sí? ¿Sale? Entonces es como si requirieras de parámetros. A estas, ay, perdón, creo que ayer me dañé la voz. Estas expresiones se le llaman proposiciones abiertas. ¿Por qué? Porque hasta que no tengamos el parámetro no sabemos qué tipo de, si es verdad o es falso. La primera característica es, puede contener una o dos variables. Por ejemplo, yo puedo decir, el alumno X y el alumno Y trabajan en equipo. Hasta que no sepa quién es X y quién es Y, no puedo saber si ellos dos trabajan en equipo. ¿Ok? La siguiente es, no es una proposición. ¿Qué es una proposición? Es algo que es verdad o es falso. Entonces, así con los parámetros no podemos saber si es verdad o es falso. A eso es a lo que se refiere el inciso B. Hasta que no se cambien los parámetros por valores reales y entonces podamos saber si es o no verdad. ¿Ok? Y la otra es, se convierte en proposición cuando yo reemplazo las variables por valores. ¿Ok?
Aquí dice, el alumno X ha realizado todas sus tareas, el número X es divisible entre 5 y 7. Hasta que no sepa si X es 50, no puedo decir si es verdad o es falso. ¿Ok? Y entonces ya cuando lo reemplazo, pues ya puedo decir falso o verdadero. Ahora, existe unos cuantificadores que se le llaman existenciales. Un cuantificador existencial lo que nos dice es en qué casos aplica una proposición. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del cuantificador existencial, es una E al revés. ¿Y cómo se lee? ¿Ya lo habían visto, chicos? ¿Cómo se lee? Yo no. Se lee, se lee como existe. Existe un X tal que, o sea, siempre se lee como existe. Y el cuantificador universal, que es este, se lee para todo. Es como una A al revés. Como el espejo, ¿no? Entonces, fíjense aquí, dice, esta es una proposición abierta. Dice Q, X, Y, significa que tiene dos parámetros. Dice los números Y más 2, X menos Y y X más 2Y son enteros pares. ¿Ok? Aquí, ¿cuántos parámetros se requiere? En la Q, en la proposición abierta Q. Son los dos, ¿no? Son dos, ¿verdad? Porque dice Q recibe X y Y. Entonces, son dos parámetros los que requiere. Ahora, la expresión misma nos está diciendo que esos valores se van a reemplazar en esta parte. ¿Ok? ¿Dónde? Esta parte pues no se reemplaza, ¿no? Los valores. Entonces ya cuando yo recibo el Y, yo sé cuánto es Y más 2. Cuando yo recibo X y Y, yo sé cuánto es X menos Y. Y cuando yo tengo X y Y, otra vez puedo saber cuánto es X más 2Y. Y lo que nos dice son enteros pares. ¿Ok? Imagínense que yo recibo estos valores, 10 y 4. ¿En qué se convierte esta expresión? Diría, los números, ¿cuánto es Y más 2? 6. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. 6. Y luego, 10 menos 4, 6. Y 10 más 8, 18. Entonces, lo que te está diciendo es, los números 6, 6 y 18 son enteros pares. ¿Esto es verdad o es falso? ¿Verdad? ¿No? Es verdad. Entonces, vamos a generar otro. A ver, ¿qué, por ejemplo? A ver, esta expresión, con estos parámetros, ¿cómo diría? Diría, los números, ¿cuánto es Y más 2? ¿4? ¿Sí están de Sí, acuerdo? 4. 4. Y luego, ¿cuándo sería X menos Y? 10. 10. Y la última expresión que es X más 2Y, ¿cuál sería? 16. 16. Son enteros pares. ¿Esta es verdad o es falsa? También es verdad, ¿no? Sí, es verdad. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de valores pares pongo impares? ¿Creen que serían o uno de ellos impar? ¿Cuál sería la expresión? Por ejemplo, que yo le pusiera un
5,3. ¿Cuál sería la primera parte? X, Y más 2. Sería 5. ¿Están de acuerdo? X menos Y, 2. X más 2Y, 11. ¿Sí están de acuerdo que esa sería la expresión con esos parámetros? Sí. ¿Ok? Entonces, ¿sería falso o sería verdadero? ¿Falso? Falso, porque tiene el I. ¿Están de acuerdo? Si ahí hubiera usado O, sería verdad porque el 2 sí es par. Pero como dice I, el 5, el 2 y el 11 tienen que ser verdad para que la expresión sea verdad. ¿Ok? Entonces, la primera parte es, ya supimos construir una proposición abierta a través de mandarle parámetros. ¿Ya esa parte ya la dominamos? Maestra, y si uno es, o sea, si uno no cumple, o sea, si uno de los números no cumple con lo que dice, entonces ya todo es falso, ¿no? ¿O Sí, no? porque es I. Si hubiera sido los números, o sea, si la expresión hubiera sido los números y más 2, x menos y o x más 2y son enteros pares, sería verdad, porque uno de ellos con que cumpla, toda la expresión se vuelve verdad. Ah, ok. ¿Vale? Entonces va a depender de la expresión que te estén dando, ¿ok? Bueno, ahora, ¿qué significa esto que están poniendo aquí? Dice, existe un x y existe un y tal que x más x, q de xy es verdad. ¿Ok? Ahora, cuando yo digo existe, con una ocurrencia que yo pueda probar, es válido todo esto. ¿Ok? Cuando yo digo existe al menos un, existe al menos un. Entonces, por ejemplo, si yo digo, existe al menos un alumno que ha entregado todas las tareas, con que uno de ustedes lo haya entregado, es válido lo que yo estoy diciendo. Es válido cuando al menos una ocurrencia se dé. Entonces, aquí en esta expresión, con que yo encuentre que para X y Y que tengo aquí es válido, esta expresión es válida. Entonces, si estamos probando la validez, con esta que generemos, no necesitamos generar esta, ni encontrar una falsa. Con una verdadera que encontremos, es verdad. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ahora, Sí, ¿por qué pusimos 2 existe? Pues porque hay dos parámetros. ¿Ok? Si nada más hubiera un parámetro, pondríamos existe un X tal que y ponemos la expresión. Pero como aquí tenemos dos parámetros, tenemos que decir existe un X tal que, existe una Y tal que, y así lo hacemos. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos otra sentencia abierta. Esa proposición abierta lo que nos dice es que R de X es tal que el número X más 2 es par. ¿Ok? ¿Qué pasa si el X fuera un 3? Es falso. ¿Están de acuerdo? Porque sería 3 más 2 es par, es falso. Pero si este es un 2, por ejemplo, es par. Porque el 4 sería par. ¿Están de acuerdo? ¿Es verdad? Entonces lo que nos está diciendo es que dado un número, ese mismo número más 2 es par. ¿Y esto en quiénes se cumplen? ¿En quiénes se cumplen esta proposición? Solamente en el 2, ¿no? Cualquier par que yo dé de parámetro, el valor más 2 es también par. Es decir, yo mando un 2, el 4 es par, es verdad. Yo mando un 4, el 6 es par, es verdad. Yo mando un 6, el 8 es par, es verdad.
yo mando un 8, el 10 es par, es verdad. ¿Sí me explico? O sea, si yo alimento aquí de un par, esta expresión sigue siendo válida. ¿Por qué? Porque cualquier número par más 2 es otro par. A ver, yo creo que aquí vale la pena explicar un poquito, permítanme. ¿Ok? Entonces, si yo estoy hablando que x más 2 es par, ¿qué? Y ya viendo la definición recursiva, ¿qué característica tendría que tener este número x para que sea válido esto? ¿Ok? Si x más 2 yo quiero que sea par, ¿cómo tiene que ser x? Par también. Par también, ¿ok? Entonces, cuando yo, como aquí no dice ninguna restricción, yo sé que es falso cuando es un impar. Entonces, cualquiera que le ponga, ¿no? Pongo el 1, pongo el 3, pongo el 5, el 7, el 9, cualquiera que sea impar. Esto me da falso, ¿ok? ¿Y qué expresión me dan aquí? Aquí tengo dos aproximaciones, ¿ok? En la primera, sí me restringen de qué tipo es X, ¿ok? Entonces me dice, para toda X que sea par, esto es válido. ¿Y están de acuerdo que eso sí es verdadero? Porque ya estamos aquí restringiendo qué tipo de entrada es. Y si yo no la restrinjo, rápidamente encuentro un contraejemplo con un impar. ¿Vale? Entonces, dependiendo de la restricción que pongan, ¿ok? Yo puedo aquí decir que esto sí es verdadero. ¿Por qué? Porque ya sé que en la definición recursiva de esto, pues necesitamos que las semillas sean pares para que entonces se sigan generando pares. Pero si la semilla puede ser cualquier tipo, pues muy fácil. O caigo acá o caigo acá. ¿Están de acuerdo? Y no es lo que yo quería. Aquí sí está bien, es par, pero cuando yo uso un impar no está bien. Usando esa misma fórmula, estoy en otro conjunto. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Duda? Por mi parte, no. No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Sí, a ver. A ver, aquí tengo 4 expresiones. Y están de acuerdo que todas estas son abiertas. ¿Por qué? Pues porque requieren una X. ¿Están de acuerdo? Ahora, X mayor o igual a 0. ¿De qué tipo estamos hablando cuando damos esta condición? ¿Quiénes son las X? ¿Los enteros o...? De hecho, ni siquiera dice que fueran enteros. O sea, simplemente son los reales. Y son positivos porque son mayores o igual a 0. ¿Sale? Ahora, cuando te dice X cuadrada es mayor o igual a 0, ¿qué elementos su cuadrado es mayor que 0? ¿Los positivos o los negativos? Positivos. ¿Y los negativos no? ¿Su cuadrado no es mayor que 0? También no, porque me digan por sí mismos. También. Entonces, cuando yo digo que su cuadrado es mayor que 0, estoy hablando de todos los reales, porque todos los reales, mientras yo los multiplique por ellos mismos, siempre me va a dar a los positivos. ¿Quiénes no? Pues los imaginarios, ¿verdad? Pero ahorita no estamos con los imaginarios, entonces simplemente pongo los reales. ¿Ok? Ahora, aquí decimos, x cuadrada menos 3x menos 4 es igual a 0. Entonces, ¿quién es x? ¿Cómo hago yo usando
la factorización de esta expresión. Es un número que multiplicado me da 4 y sumado me da 3. ¿Qué números son? Cuatro y 1, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Pero de hecho sería menos 4 y 1. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son las raíces? ¿Qué número me da aquí 0? 4. ¿Qué número me da aquí 0? Menos 1. ¿Están de acuerdo que estas son las raíces? 4 y menos 1. ¿Sí queda claro cómo primero factorizamos y luego sacamos raíces? ¿No hay problema ahí? Algo. Maestra, una pregunta. Sí. No es en mal plan, pero ¿me podría repetir el nombre de, cómo se de esta parte? Que no sé, a mí me va a dar que creo que voy a necesitar repasarlo aunque lo explica aquí. Esta parte es Ajá. nada más factorización de polinomios. Ok, es que para anotarlo y checarlo más a detalle. Sí, no te preocupes, es muy sencillo, fíjate. Lo que hacemos es, siempre tiene que ser un cuadrado, ¿ok? Aquí es el cuadrado. Y lo que decimos es, ¿qué número, cómo puedo yo factorizar el 4? El 4, pues es muy fácil, es 4 por 1 y 2 por 2. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Ok. Ahora, ¿cuál de esas dos opciones, sumado, jugando con los signos, me da 3? 2 y 2 no podrían ser porque serían o 2 más 2 me da 4 o 2 menos 2 me da 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, no me voy al 4 y 1. Entonces, ¿cómo son los signos para que me dé menos 3? Sería menos 4 más 1. ¿Están de acuerdo? Entonces, menos 4 más 1, sumado sí me da menos 3 y multiplicado también me da menos 4. Entonces, aquí le pongo menos 4 más 1 y lo único que tengo que hacer es, cada una de estas secciones, yo tengo que encontrar qué valor me da el 0. Ah, pues este es 4 porque 4 menos 4 me da 0. Y de ese lado sería menos 1 porque menos 1 más 1 me da 0. Así es como encuentro las raíces. Ok, muchas gracias. No, de nada. ¿Ok? Entonces, aquí, esta otra expresión, lo que nos dice es, x cuadrada menos 3 es mayor que 0. Entonces, ¿cómo tiene que ser para que sea mayor que 0? ¿Qué pasa si este fuera raíz de 3? Cuando lo eleváramos al cuadrado, te daría 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es que sea mayor que raíz de 3. Para que entonces, al elevarlo al cuadrado, ¿cuánto es la raíz de 3? Esto. Entonces, estamos hablando de 1.8, por ejemplo, hacia arriba. Entonces, cuando yo, el 1.8, ya sea positivo, ya sea negativo, cuando lo elevo al cuadrado, es mayor que 3. Y entonces se daría esta expresión. Voy a poner algo que nos puede ayudar. Ah, bueno,